parece especial y con indicaciones globalmente positivas, aunque desde luego se ha notado mucho en la primera parte un exceso de nervios y de ganas de agradar, haciendo cosas complicadas, tirando tiros a la primera, que no tiene que ser desde luego la manera para poder enseñar que se están haciendo bien las cosas. No queremos agradar individualmente. Si el exceso de ganas de agradar individualmente no lleva a ningún lado. Pero el tono defensivo ha estado progresivamente mejor. La segunda parte, desde luego, también en ataque hemos sido mucho mejor. Hemos dado mucha asistencia, hemos movido muy bien la pelota, hemos fallado tiros que son fallos de ejecución, pero que habían sido tirados con un hombre grande cerca de la canasta, con un hombre exterior completamente liberado fuera. Y bueno, también con nuestros errores, con muchas pérdidas, sobre todo la primera parte. Es cierto que querer jugar a un ritmo muy alto conlleva el riesgo de pérdidas, pero hay unas cuantas de estas totalmente evitables, que dependen sea de la inmadurez en unos casos y sea de la precipitación en otros. En ambos casos hay que crecer rápidamente y hay que conseguir rebajar el número de las pérdidas, aún asumiendo que el equipo que quiera jugar a un ritmo alto pueda acabar no con 8 pérdidas por partido, desde luego, no será así. Pero, repito, la actitud ha sido buena. En general, no quiero matizar individualmente porque estamos en pretemporada todavía, lo haré en el vestuario con algunos, que obviamente cuando digo globalmente buena no quiere decir que todo el mundo ha estado al 100% como debería, pero globalmente yo creo que el equipo ha enseñado una identidad todavía en construcción, pero algo definida, ¿no?, en sus líneas fundamentales. Ahora se trata de mejorar la ejecución de las cosas y de controlar muchos detalles que obviamente con muchos jugadores que llevan 3 o 4 entrenamientos y 2 partidos con el equipo no se han podido todavía cuidar y analizar como es debido. Mucha rotación, muchos jugadores, muchos minutos prácticamente para todos, Sergio. ¿Será una línea habitual o es un poco el rol de partidos de este tipo? Cuando llegue la competición potente, ¿habrá jugadores con mucha más presencia que otros de forma obvia? Dependerá de la prestación. Dependerá de la prestación. Desde luego, si quiere, como nosotros obligatoriamente tenemos que producir un desgaste físico muy importante, tenemos que producir un esfuerzo, un sacrificio de energía muy alto, es obvio que tendremos que rotar rápido y que tener la gente involucrada porque nadie podrá aguantar un ritmo alto, intenso, 10 minutos seguidos, ¿no? Primer cuarto, por ejemplo, no ha sido un ritmo intenso y Tibor ha podido estar en campo 10 minutos seguidos, pero no va a ser lo habitual. Por otro lado, repito, ya entrarán ya desde el siguiente partido en primer plano el análisis de la prestación, es decir, que hay que también ver cómo juega uno, quién está en campo mejor, quién peor, los quintetos en función del rival, etcétera, que también tendrá su peso, ¿no? Así que un poco de las dos cosas diría, pero seguramente no podemos, también porque si no tienes tampoco identificas a 2 o 3 jugadores que destaquen tanto sobre el resto como decir estos tienen que ser los de 30 minutos, el resto de 10. No es así. Así que hasta que no haya, ojalá haya un momento en el que alguno se proponga con un rendimiento tan alto como para poder ponerme el problema, ¿no? Hasta ahora, desde luego, el problema no se ha puesto y seguimos en esta línea. Dijiste el otro día, Sergio, que está el equipo bastante verde. Ese era el último ensayo, quedan 3 días para el primer partido oficial. ¿En qué grado de madurez lo has visto ya hoy o cómo crees que se va a llegar a la Supercopa? Bueno, eso lo hablaremos más bien mañana, ¿no? Desde luego, verdes éramos hace 2 días, verdes somos ahora. ¿No? Ni con el invernadero, ¿no? Estamos todavía, desde luego, ni en ningún sueño más
idílico podíamos pensar de que el objetivo real en función de los jugadores, cómo han llegado, las lesiones, etcétera, podía ser estar ya preparado al 100% por la Supercopa, ¿no? Pero sí que estamos a un nivel, yo creo, suficiente para competir y tenemos 2 días más para poder incluso intentar incrementarlo un poquito. Hemos visto ahí en una esquina el Atlético con Hanga Mainoldi. No hay susto, ¿no? Está ahí. No era el caso de hacerle jugar. No ha entrenado ni un día con el equipo, bueno, ha hecho un entrenamiento de hecho y no era el partido para que jugar, pero está bien. ¿Te ha sorprendido, el otro día en Zaragoza, la presentación del CAI, vimos 8.000 personas, ¿no te ha sorprendido un poco esta desangela del Buesa? ¿Crees que eso también ha podido influir en la intensidad del partido comparado con lo del domingo? Pues no lo sé, quizá, repito, la expectativa del equipo era muy alta, ¿no? Y de hecho se han visto los nervios, se han visto toda esa precipitación de querer hacer todo exageradamente deprisas, ¿no? Luego, teniendo la Supercopa en casa el viernes, yo creo que de estos tiempos la gente tiene que quizá elegir, ¿no? Y obviamente es normal que haya elegido el partido del viernes, no me imagino, yo estoy seguro de que el clima y el ambiente el viernes será completamente diferente. Por otro lado, yo vengo de una liga en la que llevar 4.600 personas a un partido amistoso sería como para hacer un titular el día siguiente, ¿no? Así que hay que ser también realistas, sea en todos los sentidos, incluido en este, ¿no? Yo creo que no está para quejarse la cosa.